Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos. Pues vamos a empezar pues primero, pues yo creo que felicitándonos todos mutuamente, ¿verdad? Porque pues por la gracia de Dios nos concedió ya estamos aquí, ya es una gran bendición poder estar aquí. La verdad es el mejor lugar, la mejor decisión que podemos hacer de venir a este lugar, ¿sale? Y pues bueno, vamos a empezar con los avisos. Como siempre, ya saben, tenemos nuestro culto de adoración como el día de hoy. Empezamos a las 9:45. Siempre que tengamos oportunidad, no olvidemos invitar a alguien, a un familiar, a un amigo, a compañeros de trabajo que nos acompañen, ¿verdad? Los horarios son a las 9:45 como el día de hoy. Los miércoles también, a veces las personas se sienten más cómodas venir por la tarde que levantarse un domingo temprano, y pues están los miércoles y los viernes, tenemos estudios a las 7 de la tarde. Podemos invitar a alguien también a que nos acompañe en nuestros estudios. También, hermanos, tenemos las clases de seminario que ya terminaron, ¿verdad, pastor? Este martes es el examen. Ok, este martes terminan las clases de seminario y pues en enero empiezan nuevamente otra vez los estudiantes. También pueden recurrir en el internet, también nos pueden encontrar, ¿verdad? Estamos como valledegracia.org, y también en YouTube pueden compartir, todos podemos compartir un video de YouTube a nuestros vecinos, amigos también, para que puedan ver los servicios de adoración y los estudios también. Y también está la aplicación de Sermon Audio, donde no hay videos, o ya hay videos, pastor. Sermon Audio. No, todavía es puro audio. Sí. Puro audio, pero pues pueden escuchar. A veces la gente se siente más cómoda solamente escuchando, mientras están haciendo algo, están escuchando, ¿verdad? Y bueno, también pues en estos momentos, ¿verdad? Los jovencitos están teniendo sus clases de confirmación con el pastor Rubén. Y también recuerden hacer tiempo, prepararse para el 22 de diciembre, pues tenemos Santa Cena, ¿verdad? Se está anunciando cada domingo con la intención, ¿verdad?, de que nos preparemos y estemos listos para participar, ¿verdad?, de este sacramento que el Señor nos mandó. También los domingos como hoy sí tenemos escuela dominical, hermanos. Tenemos escuela dominical después del servicio. Estamos estudiando el catecismo de Heidelberg. Por si gustan quedarse también, ¿verdad? Los que gusten quedarse, pues tenemos la escuela dominical. Y también, hermanos, con motivos de oración, a veces, la verdad, se nos hace bien fácil tomar el folletito y tirarlo. A veces lo dejamos en la mesa, pero si a veces tenemos mala memoria como yo, podemos usar el boletín, ¿verdad?, y llevárnoslo, y ahí están escritos los motivos de oración. Vamos a estar orando por la paz en Medio Oriente, ¿verdad?, cómo están las situaciones ahorita, por la guerra, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia, y pues sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, y que nada sucede sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero, pues bueno, Él nos dejó la labor de orar, de interceder, de clamar y de pedir para que pues Dios traiga una solución a estos lugares. Ya sabemos que Dios no se complace en ver a las personas sufrir, ¿verdad? Así es que como cristianos tenemos el deber y la obligación de orar, ¿verdad?, para que Dios interceda en estas situaciones. También orar por nuestros países, ¿verdad? Yo pienso que en todo lugar hay problemas, en todo lugar todas las personas experimentamos dificultades, así es que hay que estar orando también por nuestros países, por los ancianitos de la iglesia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la iglesia de Benecer, ¿verdad?, que pues sostienen nuestra misión, pero pues también sabemos que muchos de los miembros de la iglesia de Benecer son ancianitos, y muchos de ellos ya padecen enfermedades propias de su edad, y pues queremos pedir, ¿verdad?, al Señor. Debemos de acordarnos en nuestras oraciones para que Dios los ayude, y pues que ellos puedan tener una vida de calidad el tiempo que Dios les conceda. También recuerden orar por el viaje del pastor Valentín
a Ecuador, a Quito, Ecuador, del 10 al 16 de diciembre. Va a estar allí por razones del seminario también. Y gratitud por el pastor Alessandro Guillén y su familia. Bueno, hemos tenido noticias del pastor Alessandro que está, ya como saben, hemos dicho, ya está en Italia y allá está trabajando también para el Señor. Y como todo, lleva un tiempo en el que se está acomodando las cosas, está viendo qué es lo que va a hacer, pero ya está en un lugar en donde hay una... La casa donde vive. Ya tiene un lugar en donde vivir, y pues estamos muy agradecidos con Dios por eso, ¿verdad? Y también recuerden orar por el pastor Joyce Álvarez de Cuba, que nos ha compartido la palabra de Dios también, ¿verdad? Y habíamos tenido noticias de que ya estaban trabajando tanto su hija como su esposa, pero pues parece ser que paró esto y perdieron el trabajo, y pues todavía su situación no es muy sólida, ¿verdad? No están bien asentados todavía, y pues les pedimos sus oraciones para que Dios obre en la vida de ellos y puedan, Dios les muestre, les dé dirección para saber qué es lo que tienen que hacer. Más después quizás el pastor, vamos a estar haciendo algo para apoyarlos, tal vez recogiendo alguna ofrenda, y si no, pues usted también puede apoyar, dárselo al pastor Valentín o ponerlo en un sobre, ponerle el motivo por el cual está dando esa ofrenda para apoyo a la familia Álvarez, del pastor Joyce Álvarez, y pues ya se le estará haciendo llegar, ¿verdad? Recuerden, es importante, nosotros somos una misión, ¿verdad? Y estamos en este lugar, la iglesia de Benecer nos provee de este lugar, y estamos agradecidos con Dios por eso, pero también hay otras misiones en las que la situación es mucho más difícil, y pues pedimos, ¿verdad? Vamos a pedir para que Dios supla las necesidades del pastor Joyce Álvarez y le dé dirección. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar nuestro servicio de adoración y vamos a pedir al pastor Valentín que empiece. Amados hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a iniciar en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, jefe, dueño y cabeza de la iglesia, y Él nos llama a adorarle. Nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos llaman para adorarle, nos convocan para entrar en su presencia en adoración. Y voy a leer del Salmo 92, que es un cántico para el día del sábado o de reposo. Dice así la palabra del Señor: bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Amén. Esa es la palabra que nos llama, que nos convoca, y como decía nuestro hermano Julio, esa es la mejor decisión, ¿verdad? De estar en la iglesia. Lo mejor es adorar a nuestro Señor. Y la bendición y el saludo de nuestro Dios, hermanos, provienen de Primera de Pedro 1, versículo 2. Entonces reciban, los niños, prepárense y recibamos la bendición, el saludo de nuestro Dios. A los hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Amén. Ahora vamos a cantar Gloria demos al Padre en nuestros himnarios, que es el 626. 626. Un himno de adoración a nuestro Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cantemos. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy, habrán de ser,
oración de invocación. Oremos. Padre, gracias por este día que nos regalas. Gracias porque nos convocas por medio de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo para adorarte, para levantar nuestro canto y decirte que te amamos y queremos tributarte toda la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. También te damos gracias porque nos concedes congregarnos para escuchar la proclamación de tu palabra. Danos oídos para oír y corazones que reciban el mensaje que tú tienes para nosotros. Bendice a tu iglesia aquí y alrededor del mundo en este día, día domingo, día del Señor, domingo de resurrección, día de reposo, en que tu pueblo te alaba y escucha tu palabra. Recibe pues por los méritos de Cristo toda nuestra adoración. En su nombre lo pedimos y todos decimos amén. Y hermanos, así de pie cantemos el Salmo 145, que es el número 90 en el himnario. Número 90. Número 90 en nuestro himnario es el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Por favor. Dice, su grandeza es inescrutable. Niños, la palabra inescrutable quiere decir que es algo que no podemos nosotros abarcar, que no podemos comprender en su totalidad. De modo que la grandeza de Dios no solo es grande o muy grande o más grande que la del hombre, sino que la grandeza de Dios es infinita, ¿verdad? Es una grandeza que sobrepasa todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Y bueno, esa es una razón de por qué alabar a Dios. Su grandeza es inescrutable. Amén. Ahora, hermanos, vamos a leer nuestro catecismo, Día del Señor 48. Ahí lo tienen en el boletín. Solo le dan vuelta y ya se encuentran con el Día del Señor 48, que sigue tratando el tema de la oración y desde el punto de vista del Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes se pueden percatar, hermanos, niños, la oración del Señor o el Padre Nuestro, la oración modelo,
que nos dejó nuestro Señor, es una oración que se puede repetir. Nosotros la repetimos, ¿verdad? Si queremos orar un día, podemos repetir el Padre Nuestro. Pero la explicación que da el catecismo nos enseña que es una oración que no se debe repetir solamente, sino es una oración que asienta los principios de lo que se debe incluir en una oración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos enseña hoy la segunda petición, pero antes vamos a repetir el Padre Nuestro. Vamos a ver si nos acordamos. Vamos a repetir, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahí está. Y bueno, ya estudiamos la introducción que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la introducción o el prefacio. Ya estudiamos la primera petición que dice: santificado sea tu nombre. Es una exhortación a santificar, a bendecir, a respetar el nombre de Dios. Y la segunda petición es: venga tu reino. Veamos pues la explicación del catecismo. Yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. Día el Señor 48, pregunta 123. ¿Cuál es la segunda petición? Venga tu reino. Es decir, gobiérnanos de tal manera por tu palabra y espíritu, para que siempre nos sometamos a ti cada vez más. Preserva y haz crecer a tu iglesia. Destruye las obras del diablo, todo poder que se exalte contra ti y todas las impías estrategias que se forman contra tu santa palabra, hasta que venga la plenitud de tu reino, cuando tú serás todo en todos. Amén. Hermanos, venga tu reino es una petición, es una declaración que va en contra de nosotros mismos, porque aunque ni somos reyes ni príncipes, queremos actuar como reyes, ¿verdad? Queremos que venga nuestro propio reino, por así decirlo. Pero el catecismo nos recuerda que cuando decimos venga tu reino, nosotros no debemos gobernar nuestra vida según nuestras propias ideas. Venga tu reino implica que hay un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo, quien nos gobierna de dos maneras específicas, ¿ok? Nos gobierna como su iglesia, como su pueblo redimido, por medio de su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, y también por medio de su Espíritu Santo. Y aquí es importante recalcar que la palabra y el Espíritu Santo no son dos guiadores opuestos, porque el Espíritu Santo es quien nos ha regenerado, y el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Entre otras cosas, nos gobierna cuando nos da sabiduría para leer la palabra, para entender la palabra y para llevar a cabo la palabra. Entonces, Dios nos gobierna por medio de su palabra y Espíritu Santo. Separar al Espíritu de la palabra no es bueno. Separar la palabra del Espíritu tampoco es bueno. Este es una unión, una unidad que no debe separarse. Por ejemplo, si yo digo, a mí solo me guía el Espíritu Santo y no conozco la Biblia, ¿en qué error puedo caer?
Es un error que se conoce como misticismo o superstición, de que piensas que el Espíritu te habla, y a veces la gente incluso se atreve a decir, el Espíritu me dijo esto, y va en contra de la misma Biblia. O cuando divorciamos a la palabra del Espíritu, ¿quién nos va a dar la inteligencia y la sabiduría para entender la palabra? Pues ya no sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Sería nuestra propia sabiduría humana. Y la palabra misma dice que las cosas espirituales solo pueden entenderlas aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? El catecismo nos recuerda algo sumamente importante. Pero venga tu reino indica que somos gobernados, como ya explicamos, para someternos más a Dios. Si Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos, debemos someternos más a Él. Él es nuestro rey. Que el Señor nos ayude para que aceptemos su gobierno, para que leamos la palabra, y siempre que oremos, digo que leamos la palabra, oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, ¿verdad? Sabiduría. No digan, bueno, voy a leer la palabra y ahorita vamos a ver, hoy sí le voy a entender completa. No, ¿verdad? Esa no es la actitud. La actitud es de orar y decir, Espíritu Santo, ilumíname, alumbra mi mente, mi entendimiento, para poder entender la palabra y aceptar la palabra y que moldee nuestra vida. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar y ahora vamos a cantar otro salmo, el Salmo 9, que es el número 21 en el himnario. Número 21, hermanos. Niños, los que ya saben leer, por favor, encuentren el número 21, que es el Salmo 9. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Pónganse de pie para cantar, por favor. Hermoso salmo, ¿verdad? Alabar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué significa eso, niños? Alabar al Señor con todo nuestro corazón. A ver, ¿qué significa eso? Con todo mi corazón. Cuando tú le dices a tu papá y a tu mamá, yo los amo con todo mi corazón, ¿qué le quieres decir? ¿Que sacas tu corazón de tu pecho? No, ¿verdad? ¿Qué le quieres decir? Con todas mis fuerzas. Muy bien. ¿Qué más, Matías? ¿Qué más incluye esa idea? Con todo mi corazón. Ya dijo, con todas mis fuerzas. ¿Mande? Con toda tu mente. ¿Qué más, Grace? Con toda tu alma. ¿Qué más? A ver. Es una expresión interesante. Y todo lo que han dicho los niños. A ver, Miguel. Con toda tu vida, claro. Esa parece sencillo, hermanos, pero es importante entender bíblicamente. Porque cuando el Señor dice en el libro de Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Nada más me está pidiendo el corazón. Bueno, ¿dónde está aquí? ¿Eso es lo que me está pidiendo nada más? No, ¿verdad? El corazón en la Biblia es una palabra que se refiere a lo más profundo del hombre, como también a la totalidad del hombre.
Entonces, cuando dice el Salmo, te alabaré con todo mi corazón, quiere decir que cuando venimos a adorar a Dios debemos estar bien concentrados y toda nuestra actitud y nuestra disposición debe estar para alabar al Señor íntegramente, sin división, sin compromiso, alabarle a Él con toda nuestra vida. Amén. Muy bien, hermanos, con eso en mente, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración congregacional. Entonces vamos a orar. Oremos, niños. Gracias, Padre Santo, por este día en que nos instruyes por medio de tu palabra y de tu espíritu, en que el catecismo también, basado en la palabra, nos recuerda la importancia de orar y decir venga tu reino. Nos recuerda que no somos los gobernadores de nuestra vida, sino que eres tú quien nos gobiernas por medio de tu palabra y de tu espíritu, para que entonces nuestra vida ya no sea gobernada por los principios del mundo, ya no sea gobernada por el diablo, ya no sea gobernada por malos hábitos, por costumbres pecaminosas y supersticiosas, sino seamos gobernados por la claridad, por la excelencia de tus mandamientos que nos libran de nosotros mismos, que nos rescatan de una vida en la que teníamos hábitos y costumbres muy malos, nos libran de amistades malas y perversas, nos libran de un estilo de vida que no trae nada bueno para nosotros, porque la verdadera sabiduría está en tu palabra. La verdadera sabiduría reside en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos manda que si no la tenemos, la pidamos, y tú la das cuando nosotros navegamos en tu palabra, estudiándola, leyéndola, escudriñando, meditando y pidiendo la sabiduría del Espíritu Santo para llevarla a la práctica. Y Señor, cuando eso sucede en nuestra vida, realmente podemos ver un cambio bien grande de lo bueno, de lo malo a lo bueno, de lo negativo a lo positivo, de aquello que no edificaba a lo que edifica, de aquello que hacía el mal para hacer lo bueno conforme a tu santa palabra. Ayúdanos pues para que ya no seamos niños en la fe, sino que seamos niños que quieran crecer y que vayamos adelante, que vayamos caminando, progresando y dejando la niñez de la fe o espiritual para llegar a ser adolescentes, para llegar a ser jóvenes, para llegar a ser adultos maduros en la fe, y no tengamos que recibir, como dice el apóstol Pablo, pura leche, sino podamos ya comer carne, alimento sólido, es decir, recibir una enseñanza más amplia, una doctrina más profunda, más fuerte, más sólida, para que así juntos podamos ser una iglesia saludable, una iglesia fiel, una iglesia que no compromete el mensaje del Evangelio, una iglesia que se deleita en la enseñanza, que se deleita en conocerte. Oh Señor, ¿cuánto necesitamos ser fieles a ti? Ser como los bereanos, que cuando el apóstol Pablo llegó a su ciudad a enseñarles, ellos abrían el Antiguo Testamento, iban al Antiguo, comparaban lo que decía Pablo para saber si era verdad, y de esa manera ellos podían recibir la enseñanza con un corazón alegre, con una disposición alegre de decir que la palabra, como dice Pablo a los tesalonicenses, ellos la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Señor, hay muchas sectas, falsas iglesias, sinagogas de Satanás, como dice nuestro Señor en el libro de Apocalipsis. Y debemos tener mucho cuidado
debemos estar alertas, debemos probar los espíritus, es decir, debemos asegurarnos de que la enseñanza que nos dan sea fiel a la palabra y no sea una corrupción de la palabra, que no sea una perversión de la gracia de Dios, que no sea la imaginación de una persona, que no esté torciendo la palabra, negando una parte y afirmando otra, porque la palabra tiene un mensaje único, hay unidad y armonía entre sus partes y no debemos nosotros contradecir a la palabra. Amado Señor, vivimos en una sociedad donde la gente ni siquiera reflexiona en los principios, en las reglas que deben seguir para vivir. Y entonces viven al trancazo, como se dice. Viven al ahí se va. Viven sin reflexionar. Viven sin meditar en sus caminos. Y entonces, cuando se dan cuenta, han quedado perdidos. Han quedado hundidos en el lodo. Han quedado desviados completamente del objetivo. Han quedado arruinados. Nosotros no queremos eso. Como tus hijos, ayúdanos para que aceptemos tu gobierno, para que nos sometamos a tu santa voluntad, para que tu iglesia crezca en conocimiento y sea fortalecida y podamos comunicar a otros, compartir con otros el evangelio y los principios bíblicos que nos ayudan a ser responsables, a ser limpios, a ser ordenados, a ser comprometidos, etcétera, etcétera. Amado Señor, te damos gracias también porque tú eres un Dios proveedor, así como proveíste para que Abraham no sacrificara a su hijo Isaac, proveyéndole de un carnero que quedó sus cuernos enredados entre los matorrales, y así Abraham pudo sacrificar al carnero y no a su hijo, y entonces aprendió que Jehová provee. Así como tú proveíste para Elías el profeta, que lo mandaste a ir al arroyo de Querit y enviabas a los cuervos para que le llevaran pan y bebiera agua del arroyo. Así como tú proveíste para Elías, aprendemos que tú eres Jehová proveedor. Así como tú proveíste, Señor, para tu pueblo en el desierto durante 40 años, aprendemos que tú eres nuestro proveedor. Así como tú proveíste para el ministerio de nuestro Señor y sus discípulos cuando ministraron en la tierra, así como tú proveíste para el apóstol Pablo y para los primeros cristianos, Señor, en la época del Nuevo Testamento en que predicaban y llevaban el evangelio, así aprendemos que tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que das, el que suministras, el que bendices, pero quieres que nosotros confiemos en ti y que seamos responsables con todas las tareas que tú nos has dado. Exaltamos tu gracia salvadora, exaltamos tu perdón, exaltamos tu restauración, porque nosotros no merecemos estar en tu presencia, pero por medio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos ensalzarte y podemos disfrutar de la mejor relación que hay en el mundo, la relación con nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amado Señor, bendice a cada una de las familias en la iglesia, bendice a los enfermos, que en su enfermedad, Señor, tú los fortalezcas, y recuerden que no hay nada que sucede en la vida sin un propósito. Tú tienes un propósito para todo lo que sucede. Sé pues su alivio de ello, sé pues su fortaleza, sé pues su gozo en medio del sufrimiento. Oramos por aquellos que andan débiles en la fe. Igualmente, Señor, oramos para que ellos recuerden que lo mejor del mundo es estar bien contigo, es estar en paz contigo, porque una vida alejada de ti traerá drogas, traerá alcohol, traerá adicción a la pornografía, traerá adicciones a cualquier cosa, y entonces una adicción no trae bendición a la vida, trae destrucción.
nos aísla de los demás, nos hace enojar con los demás, porque hemos hecho de algo que no es Dios, lo hemos hecho nuestro Dios, nuestro ídolo, nuestro becerro de oro, y solamente queremos estar haciendo eso, y eso rompe una buena relación contigo principalmente, y una buena relación con papá, con mamá, con los hermanos, con la sociedad en general. Amado Señor, cuida de nuestros niños, guíalos. Como padres, ayúdanos a ser responsables y a darles un buen ejemplo, para que así, Señor, nuestras familias no sean familias en las que reine el odio, la división, el desorden, sino que juntos como familia podamos adorarte. Amado Señor, bendice a tu iglesia misionera, tu iglesia en las grandes ciudades, en las ciudades pequeñas, en los pueblos, en las rancherías, en las montañas, en cualquier lugar donde se encuentre tu iglesia que te ama, que te sirve, que predica fielmente tu palabra. Bendice a tu iglesia. Amado Señor, gracias por ese tiempo que nos regalas de oración, de cantos. Gracias por la comunión que podemos tener contigo por medio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Perdónanos todos nuestros pecados. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, antes del sermón vamos a cantar otro salmo, el Salmo 90, que en nuestros himnarios es el número 51. Número 51. El Salmo 90. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando lo encuentren, póngase de pie para cantar al Señor, hermano. Salmo 90, número 51. Bueno, la estrofa número 1, ¿verdad? Dice: nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar has sido, eres y serás, ¿verdad? Lo has sido en el pasado, lo eres en el presente y lo serás en el futuro. Ese es nuestro buen Dios. Muy bien, hermanos, ahora vamos a abrir la palabra santa del Señor en Mateo 13. Mateo 13. Y vamos a leer del 1 al 23. Y el sermón se va a basar en esta sección de Mateo capítulo 13. Recuerden que explicamos Mateo 13 del 10 hasta el 17, porque ahí Jesús explica a sus discípulos por qué enseña en parábolas. Y hoy vamos a estudiar la explicación que nuestro Señor Jesucristo
hace de la parábola del sembrador. Y conforme avancemos en Mateo, iremos aprendiendo más parábolas. Recuerden, una parábola es una enseñanza por medio de una comparación, comparando las cosas que suceden en la naturaleza con las verdades del Evangelio. Entonces, hermanos, pónganse de pie en reverencia con la palabra y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerlo de manera unida, ¿ok? De manera unida, empezando en el versículo 1. Todos los niños que saben leer, abran sus Biblias y vamos a leer pausadamente, con claridad, la palabra. Mateo 13, del 1 al 23. Dice así la palabra santa del Señor juntos. Y en aquel día, saliendo Jesús de la casa, se sentó junto al mar. Todos juntos, hermanos. Y se juntaron a él grandes multitudes, de manera que entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Mas al salir el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60, y otro a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: Oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han tapado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y al venir la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el cual da fruto y produce uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Amén. Ahí la palabra del Señor. Oremos para pedir su ayuda. Señor, gracias, porque nos concedes el alto privilegio de leer tu palabra, de tener la Biblia en nuestras manos y leerla. Pero ahora, Señor, sabemos que sin la iluminación de tu Espíritu Santo, la palabra sería meras palabras en nuestros oídos. Pero cuando el Espíritu nos abre el entendimiento, entonces tu palabra llega a ser para nosotros de una manera muy, muy particular la palabra de Dios.
Tu palabra es siempre tu palabra, pero por la operación de tu Espíritu entonces llegamos a aceptarla, llegamos a amarla, llegamos a entenderla y quieres que la llevemos a la práctica. Por eso oramos, Espíritu Santo, por tu sabiduría, para que yo pueda exponer con fidelidad tu palabra y tu iglesia pueda ser bendecida por medio de ella, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor, pueden sentarse. Nuestro Señor ya ha dado la razón de por qué enseñaba en parábolas. Dijimos que la parábola en la Biblia tiene un doble propósito: facilitar la enseñanza o incluso esconder la enseñanza. Pero el aspecto negativo de esconder la enseñanza es para aquellos que en su corazón han rechazado el Evangelio, para aquellos que se han rebelado. Pero para los que por la gracia de Dios han sido elegidos y son recipientes de la gracia, las parábolas llegan a ser un recurso literario, un recurso didáctico que esclarece de una manera sencilla las cosas. Entonces, si hay algo que debemos decir en primer lugar, es que nuestro Señor Jesucristo, cuando expuso la palabra que trataba acerca de sí mismo, de su enseñanza, no usó palabras difíciles de entender. No usó terminología filosófica complicada. No usaba términos para que confundiera a propósito a la gente. Ni usaba un estilo de enseñanza y de predicación solamente para mostrar a los demás que él sí tenía mucho conocimiento. No, nuestro Señor Jesucristo, y ustedes lo pueden constatar leyendo los evangelios, siempre habló con claridad el evangelio. Siempre comunicó con claridad la enseñanza. Esto de ninguna manera significa que la enseñanza, la doctrina, el evangelio sea algo simplista, sea algo que no tiene profundidad. No, el evangelio es lo más profundo que hay, pero al mismo tiempo es una enseñanza sencilla, que si la recibimos con un corazón dispuesto, es de muchísima bendición para nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo nos empieza a instruir por medio de la parábola del sembrador. ¿Qué es un sembrador? Bueno, la palabra sembrador nos lleva al mundo de la agricultura, ¿verdad? Al mundo del campo, de los files, ¿no? Donde se siembra. Claro que en nuestro entorno hay mucha tecnología. Pues cuando dicen vamos a sembrar, pues no ven que los hombres o las mujeres agarren su estaca y su bolsa y vámonos a sembrar. Tal vez sí se haga, ¿verdad? Yo desconozco esto. Pero cuando dicen vamos a sembrar en nuestro entorno, ¿qué hacen? Tractores, máquinas y todo lo demás. Pero en el tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo, niños, no habían tractores, no habían maquinarias de siembra. Entonces, habían diferentes formas para sembrar dependiendo de la semilla. Entonces, el sembrador es una persona, es un campesino, un agricultor que en ese tiempo se ponía sus sandalias, sus chanclas y luego agarraba su bolsa, se la colgaba y agarraba una estaca, hacía un hueco y la metía allí y la llenaba con tierra. O si sembraban, por ejemplo, trigo o cebada. ¿Han visto ustedes, niños, alguna vez de qué tamaño es la semillita del trigo y de la cebada? Parece que no, ¿verdad? Bueno, ¿han visto un arroz? Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo es el arroz? O sea, bien chiquitito, ¿verdad? Entonces, para sembrar ese tipo de semillas, el sembrador, pues obviamente no hacía un hueco y metía un arrocito allí, imagínense, nunca iba a terminar.
lo que hacían ellos era que agarraban la semilla con el puño lleno y la aventaban. Así. ¿Ok? En el área donde ellos querían sembrar. Y entonces la semilla caía en la tierra, en el terreno donde iba a nacer, iba a crecer e iba a dar fruto. Entonces la parábola del sembrador, la enseñanza del sembrador, trata también de los terrenos, los suelos, la tierra donde cae la semilla. ¿Ok? Ambas cosas, no solamente el sembrador, sino el terreno donde cae la semilla. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice, porque dice en el versículo 3 que el sembrador salió a sembrar. ¿Ok? Y entonces, mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Bueno, en el tiempo en que vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo hasta la fecha? Están las plantaciones y a un lado de la plantación atraviesan ¿qué? Los caminos, ¿verdad? Atraviesan las veredas, atraviesan el espacio donde camina la gente y donde pasan los camiones también. Y esa parte, pues no es parte del terreno donde se debe de sembrar. Si siembras sobre la carretera, pues, ¿qué sucede? La semilla se queda allá encima, en la tierra dura, y no entra a la tierra. Y el Señor Jesucristo dice que así también parte de la semilla cayó junto al camino, no cayó en la tierra cultivada. Y vinieron las aves y la devoraron. Claro, pues las aves andan volando por aquí, por allá. ¿Verdad que sí? Niños, ¿han visto a las aves que vuelan? Las aves tienen una visión muy potente. Entonces ellos pueden ver lo que nosotros no podemos ver. Pueden ver desde allá arriba, pueden ver una semillita y dicen, mira, ahí hay una semillita. Y bajan y se la comen. Porque esa semilla no fue tapada con la tierra, no hundió en la tierra, y como está expuesta, se la comen. Entonces, ¿ya vieron? Entonces, uno no debe sembrar junto al camino. Vamos a ver qué enseñanza Jesús nos da de eso. Segundo, parte cayó en pedregales. Un pedregal, niños, es un terreno donde hay mucha piedra. ¿Ok? Y entonces, no hay mucha tierra ahí. Hay mucha piedra solamente. ¿Ustedes han caminado en un terreno lleno de piedras? ¿Sí? ¿Y qué tal camina uno cuando hay mucha piedra? ¿Camina uno bien? Pero si hay mucho pasto y mucha tierra, uno puede caminar muy bien. Pero intenten caminar en un lugar donde está lleno de piedras. Uno se puede doblar el pie. ¿Verdad, Elías? Uno se puede quebrar el pie porque no está uniforme. Y bueno, ese es otro tipo de terreno. Dice que rápidamente brotó. No había mucha tierra. Entonces brotó rápido porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol, dice el Señor, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Entonces ese es otro tipo de terreno que vamos a ver a qué se refiere con la explicación que da el Señor. Entonces uno, cuando va a sembrar, no debe sembrar en un terreno lleno de piedras, especialmente aquí en este desierto de California, que la temperatura llega hasta 110 grados. Imagínense, ya cuando estamos en los 3 dígitos, la temperatura está caliente. Intenten caminar descalzos cuando está a 110 sobre la carretera. No aguanta uno. También la semilla que cae donde casi no hay tierra, queda sobre la piedra, y cuando la piedra se calienta, pues ¿qué va a pasar? Mata a la semilla. A la plantita que alcanza a brotar, cuando asienta el sol, la cocina, la quema, se seca y se muere. Ese es otro tipo de terreno. El siguiente tipo de terreno que nos dice el Señor Jesucristo es la que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Eso qué significa? Pues espinos
es una palabra que se refiere, diríamos nosotros, a la hierba mala, a la maleza. Entonces, cuando uno prepara su terreno, niños, para sembrar, uno debe limpiar el terreno, asegurarse que esté limpio, que no haya hierba mala. A ver, de aquí, ¿quién ha sembrado un arbolito? Santiago, ¿tú ya sembraste un árbol? No ha crecido, pero dice que ya sembró. A ver, ¿quién más ha sembrado? Pues miren, Abril dice que ya sembró. Pues no son campesinos estos niños, ¿verdad? No lo son. Entonces, cuando sembramos un árbol, tenemos que limpiar el terreno, quitar la piedra, porque si no lo hacen, niños, la semilla que cae allí, pues va a tardar en salir, y cuando salga, la maleza ya va a estar grande, la hierba mala ya va a estar grande. ¿Y qué sucede? ¿Va a dejar que se desarrolle bien esa planta? No. Dice allá el Señor Jesucristo que esos espinos crecieron y la ahogaron. No crece, se muere también. Entonces, no debemos sembrar nada donde esté lleno de malezas. Ese es otro terreno, otro tipo de tierra. ¿Ok? Por eso es que la palabra del sembrador habla del sembrador y habla del tipo de tierra donde cae la semilla. Y luego, en el versículo 8 dice que parte de la semilla que él aventó cayó en buena tierra. ¿Qué quiere decir con buena tierra? A ver, buena tierra se refiere a la parte que ya había labrado el agricultor, que le había limpiado, le había quitado la maleza, le había quitado la piedra y estaba suave, y cuando cae la semilla se hunde en la tierra, y a su tiempo la semilla, ¿qué hace? Brota, nace, crece y da buena cosecha. Cuando la semilla cae en buena tierra, dice nuestro Señor, entonces da fruto, 1 a 100, dice, otro a 60 y otro a 30. Esa es una forma de hablar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo para decir que una plantita daba mucho fruto. ¿Ok? Abundante fruto. ¿Saben? Ahí en la casa tenemos un árbol de toronjas. ¿Quién tiene árboles en su casa? A ver. Ok. Bueno, han visto, ¿verdad? Entonces, ahí en la casa, a lo mejor en casa de sus abuelos, ahí sí hay árboles, ¿verdad? Pero ahí en la casa hay un árbol de toronja, niños, pongan atención. Y entonces, pues yo no sabía, y el año pasado, el árbol de toronja dio muchas toronjas, pero muchas. Y yo dije, mira, este árbol está lleno de toronjas. Y el que ya saben, aunque ve mucha, dice, cuando crezca, una toronja va a pesar, ¿verdad? Y entonces puede romper el árbol. Y eso fue lo que pasó con mi árbol, que no le quité, no le expulgué, se dice ahora, algunos dicen, no expulgué, no le quité parte del fruto, y entonces crecieron las toronjas y el árbol se estaba partiendo a la mitad. O sea, esa vez, el año pasado, la toronja sí dio fruto a 100, ¿verdad? Dio mucho, mucho fruto. Entonces, si queremos ver buen fruto, tenemos que sembrar en buena tierra. ¿Cómo esto se aplica al Evangelio? ¿Cómo esto se aplica a la vida cristiana? Bueno, el Señor Jesucristo es lo que empieza a explicar en el versículo 18. Y dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. No es que no la hayan oído. Ahora el Señor Jesucristo, cuando dice oigan, quiere decir presten atención, porque procedo a explicar el significado de la parábola del sembrador. Por eso es que él en el versículo 9 dice así: el que tiene oídos para oír, oiga. Y hermanos, es que para aprender tenemos que oír, tenemos que escuchar. Bueno, yo no sé si les pasa otra vez en su casa con sus hijos, pero a veces uno le dice a los hijos, haz esto.
Pasa 2 minutos y no lo han hecho. Haz esto y no lo hacen. Ya hasta que uno ya se enoja, ¿verdad? Agarras el cinturón o la chancla y entonces les dices, te dije que... ¿Me lo dijiste? ¿Nunca qué? Nunca prestaron atención. Entonces, un requisito para una buena enseñanza y para un buen aprendizaje, para que aprendan, tienen que oír, tienen que prestar atención. Pero claro, eso indica no solamente que estás así, sino que usas tu mente para recibir lo que se está enseñando y entenderlo. Porque es lo que pasa, así el Señor Jesucristo cuando dice en el 19, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, que uno puede oír pero no entender. Es importante que oigamos, que escuchemos, pero que también nos esforcemos para entender. Y si tenemos que preguntar, es bueno hacerlo, ¿verdad? Maestro o papá, mamá, no entendí bien lo que me dijiste. Y ya la mamá le dice, te dije que recojas tus zapatos, que recojas tu ropa sucia y la pongas en el bote de ropa sucia. Es bueno, ¿verdad? Que escuchemos, pero que también entendamos para hacer bien las cosas. Entonces, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, Él no le enseñaba a palos y piedras. Él no le enseñaba a gente que no tenía ningún interés de aprender. No, el Señor Jesucristo presupone que somos seres humanos, que tenemos una mente, que tenemos un entendimiento y quiere que escuchemos con atención, con responsabilidad, para entender, poner a trabajar nuestra mente, nuestro entendimiento. Cuando leamos la Biblia, no leamos de corrido, como se dice. Meditemos y digamos, ¿qué quiere decir aquí? Recuerden, la palabra es tan profunda que no siempre vamos a entender, por más que queramos, ¿verdad? Y batallamos, pero tenemos que seguir estudiando. Y dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador aquí? Bueno, ¿sabe dónde está la respuesta? En el versículo 37. Escuchen cómo dice ahí. Dice, y él respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. Es decir, es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya no está el Señor Jesucristo, pero Él sigue siendo el sembrador. ¿A través de quién? A través de las personas, de los oficiales de la iglesia que Él ha dejado. De una manera oficial, el Señor siembra a través de los pastores, a través de los misioneros, a través de los maestros de la palabra. Pero en un sentido más general, el Señor es el sembrador que también siembra a través de cada uno de nosotros. Cuando evangelizamos, cuando invitamos, cuando compartimos la palabra. Pero el que es el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y entonces dice que, ¿se acuerdan de aquella semilla que cayó junto al camino? Dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, la palabra del reino presupone que el evangelio, la palabra de Dios, nos ha sido dada por nuestro Rey, ¿verdad? Es una palabra que debemos predicarla con fidelidad. Viene el malo, dice, cuando no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es un tipo de persona que recibe la palabra, pero no la entiende. Y el diablo se da cuenta y dice, esta hace como que escucha, pero en realidad no escucha. Y entonces la semilla, por así decirlo, queda junto al camino, visible,
expuesta, nunca entra ¿dónde? Al corazón. Y así como las aves ven la semilla que queda en la carretera expuesta, bajan y se la comen. Así también las aves representan en este caso al diablo. Dice allá en el versículo 19, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de terreno somos nosotros? ¿Somos de ese terreno junto al camino duro que no está cultivado? Pues entonces, si somos ese tipo de terreno, ¿qué va a suceder? El diablo lo sabe. Y dice, no, pues no tiene interés. Y entonces viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Noten lo que dice ahí otra vez, la palabra corazón. Da a entender que estas personas de alguna manera reciben el Evangelio, pero es un recibimiento mínimo, ¿verdad? Muy mínimo, que queda allí como a la orilla del corazón, por así decirlo. Y se refiere Jesús a todas esas personas que lo seguían, pero que no lo seguían por las buenas razones. Lo seguían por cualquier razón, excepto por la razón verdadera. Y entonces eran como la semilla que estaba junto al camino. El diablo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hermanos, mucha gente, ustedes lo saben, ustedes comparten, ustedes hablan, invitan, pero debemos recordar esto para no quedar frustrados, ¿cierto o no? No toda nuestra evangelización va a tener fruto, no, en el sentido de que vengan a la iglesia y sean convertidos. La palabra nunca regresa vacía, dice el profeta Isaías, pero no significa que todos los que escucharon vendrán a la iglesia. Debemos tener eso en mente para no caer en depresión y después decir, ay, cuánto tiempo le he compartido y nunca he ido a leer. Bueno, deben de saber que así como está el sembrador que siembra, hay terreno, hay tierra, hay personas que la palabra nunca va a entrar a su corazón. Pero la consigna del cristiano es que debe sembrar, debe de evangelizar. Continuamos. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Igualmente, ¿verdad? Recuerden, hay mucha piedra, no hay mucha tierra. Así como la semilla cae, brota rápido, pero cuando calienta el sol, se seca y se muere. Así también esas personas, es otro tipo de personas de terreno que escuchan, se alegran y dicen, oh, mira, qué bonito, ¿verdad? Les gusta el Evangelio. Pero recuerden que no se trata nada más de que te guste el Evangelio. Se trata de que recibas el Evangelio y que cambie tu vida. Pero hay personas que así son, la reciben con gozo. Y eso es muy común el día de hoy, hermanos. La gente incluso lo sabe. Pastores perversos, iglesias que no quieren ser fieles a la palabra, empiezan a hacer del servicio de adoración y del sermón, empiezan a hacer un espectáculo, un show. Y la gente parece gozosa, ¿verdad? ¡Ay! Se ríen y se carcajean y dicen, aquí sí está buena la predicación. Pero en realidad esas personas están caminando sobre piedra, por así decirlo. Porque cuando viene el sol, y ahí lo dice el Señor Jesucristo, no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y al venir la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se escandaliza. ¿Ya vieron? Así como la semilla que no tiene mucha tierra y cuando nace la planta, si uno la arranca sale suavecita, ¿verdad? No tiene buena raíz. Pero cuando tiene buena raíz, la planta es dura. No sale fácil. Así también aquel que recibe con gozo, pero que no deja que la palabra entre a su corazón, eche raíz. Dice el Señor Jesucristo, como no tiene raíz en sí, es temporal. Cuando vienen los problemas,
enseguida se escandaliza. La palabra escandalizar en el griego original, hermanos, da la idea de que tropieza y se cae. Esa es la idea. Pero noten lo que dice el Señor. Cuando viene la aflicción, ¿por qué? Por la palabra. Es decir, cuando tú recibes la palabra, no esperes que tu familia y tus amigos y todos allá afuera te feliciten. ¿Verdad que no? Cuando recibes la palabra, dicen, míralo, mírala. El que era así o era asado, el que era un sinvergüenza, el que era un borracho, el que era un drogadicto, el que esto y lo demás, ahora va a la iglesia. Bueno, eso es parte de la persecución por la palabra. Y si no tienes raíz, ¿qué va a suceder? Pues si de esto se trata y que todos se burlen de mí, pues mejor me voy. ¿Hay ese tipo de personas en la iglesia? Sí hay. En todos lados. Tenemos que recordarlo entonces para que no nos sobreemocionemos, ¿verdad? Cuando invitamos a alguien y entonces viene a la iglesia y entonces decimos, ya es cristiano. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y esperar y orar, porque la semilla tiene que penetrar el corazón, tiene que echar raíz, tiene que crecer, tiene que florecer, tiene que dar fruto. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Pero es importante recordar esto. ¿Cómo sucede eso en las campañas evangelísticas? Predica el pastor o el predicador y entonces dice, es hora del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y ahí levantan su mano y pasen al frente y pasan al frente y dicen, aquí ya hay 1000 que se convirtieron. Hay que tener cuidado, porque después de esos 1000 quedan 10 nada más, ¿verdad? Hay que tener cuidado, no hay que ser ingenuos y hay que ser bíblicamente realistas y decir, no todo el que parece gozoso realmente ha aceptado el Evangelio. Parte de la madurez cristiana, de acuerdo a la parábola del sembrador, es que cuando vienen problemas por causa de la palabra, no nos escandalizamos, no tropezamos y no nos alejamos de la iglesia. Eso es madurez cristiana, porque la palabra ha echado raíz. Bueno, y el que fue sembrado en pedregales es el que, ya lo vimos, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Noten, el que fue sembrado en pedregales, cuando viene la persecución por la palabra, cuando vienen las burlas, se aleja. Pero el que fue sembrado entre espinos es interesante, porque aquí no necesariamente se van a burlar de él, sino que el enemigo es astuto y ataca de diferentes maneras. El enemigo, así como va a hacer que la gente se burle de ti, el diablo también, ¿sabes qué va a hacer? Te va a decir, oye, ¿te acuerdas cuando antes ibas a los bailes? ¿Te acuerdas cuando antes te ibas con los amigos por allá? ¿Te acuerdas cuando antes te divertías? Ahora no te diviertes. El diablo sabe cómo llegar a nuestro punto débil. Por eso dice allá que oye la palabra, pero el afán, la ansiedad de este siglo, es decir, de este mundo y el engaño de las riquezas, toda la diversión que el mundo ofrece, que es una diversión que no lleva a la verdadera felicidad. Recuerden, diversión no es lo mismo que felicidad. Diversión es un momento de euforia, ¿verdad? Es un momento ahí de locura en que dices, ay, esto sí, me siento feliz. Y pasa ese momento y ¿qué sucede? Pues toda la adrenalina se perdió y ahora ya no eres feliz. Es como una droga, ¿cierto o no? La necesitas para estar feliz, pero cuando no la tienes, eres el más miserable de todos. El verdadero creyente entonces es uno que no va a fijar su felicidad en cosas temporales, sino que su felicidad está en la palabra misma, en Cristo,
quien le das gozo y alegría en cualquier momento de la vida. Aquí en Estados Unidos, hermanos, se lo enseño a mis hijos, se lo recuerdo siempre. Aquí se vive por tener fun. ¿No así dicen? I want to have a lot of fun. Es más, si hay entrevistas en la misma televisión entre adultos y jóvenes, no importa. ¿Qué es lo que quieres tener en la vida? A lot of fun. Es una sociedad que ha sido corrompida, pervertida, y de eso se encargan los teléfonos, la tele, la radio, todo tristemente, cosas que no son malas en sí mismas, pero que el diablo usa todo eso. Y entonces, esa cultura de diversión es una idea creada por el diablo, por nuestro pecado. La verdadera felicidad no es fun, no es nada más diversión. No, la verdadera felicidad es cuando primeramente estás en paz con Dios. Cuando estás en paz con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cuando te sientas a comer, aunque sea frijoles, ¿verdad? Estás feliz y dices, Señor, gracias. Tengo salud, estoy en paz. No tengo estas deudas o no tengo esta preocupación, no tengo esto o lo demás. Y dices, yo estoy en paz, estoy tranquilo. Cristo es tu paz. Cristo es tu alegría. Cuando estás en tu hogar y dices, Señor, gracias, que tengo a Jesucristo mi Señor y mi Salvador, que tengo hermanos en Cristo que me aman, que oran por mí, que tengo amigos en la fe, que se preocupan por mí, que podemos salir y regresar a la casa sin estarnos preocupando de esto o de lo otro. Cristo es la verdadera felicidad. Pero el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es? ¿Quién es esa persona que es la buena tierra? Aquí es importante, debemos entender que todos nosotros somos terreno malo, lleno de piedras, duros, agrietados, lleno de espinos y de maleza. Nos convertimos en buena tierra no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo, que podríamos decir con respeto, ¿verdad? Así como Jesús es el sembrador, el Espíritu Santo es el labrador, ¿verdad? Que viene y ¿qué hace? Prepara el terreno. Saca las piedras, saca la maleza, saca las adicciones, saca toda la pudrición que hay allá adentro y nos deja bien cultivados para que entonces la palabra entre al corazón, profundice, eche raíces y entonces dé mucho fruto. El éxito de mi predicación, de la predicación de todos los pastores, no se puede dar sin la obra poderosa del Espíritu Santo. Y Jesucristo nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a sembrar y nos ha llamado a hacerlo con fidelidad. Esa es la semilla, la simiente, como dice Pedro en 1 Pedro 1:23, duradera, imperecedera, eterna, que salva nuestras almas. Oremos, hermanos, y no nos desanimemos porque volteemos y veamos una iglesia que van cientos o miles y miles y pensamos, ay, ahí sí hay muchos cristianos. Si lo son, gloria sea al Señor. Pero la gran mayoría, donde hay espectáculos y ruido y música y todo esto y todo lo demás, y la palabra de Dios es pervertida, es tergiversada, muy pocos son los que reciben la palabra y dan mucho fruto. Entonces, la parábola del sembrador nos enseña que la iglesia, Cristo a través de su iglesia, constantemente debe sembrar el evangelio. Que sin el Espíritu Santo no hay vida nueva, no hay frutos. Y también nos recuerda que no debemos ser ingenuos. Debemos recordar que hay diferentes tipos de personas, pero no todos recibirán la palabra. Pero lo que sí es consolador es que sí hay personas que son buena tierra, porque el Espíritu Santo los ha labrado, los ha cultivado, y por su gracia aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Mi deseo es que la palabra que ustedes escuchen caiga en su corazón, entre, dé mucho fruto y que crezca
y fructifique para la gloria de Dios. Ese es nuestro deseo. Por eso nuestra enseñanza, por eso nuestra instrucción. No somos los mejores predicadores del mundo. No. La eficacia de la palabra no consiste en mi elocuencia o en mi conocimiento. Significa que seamos fieles y dejemos el resultado al Espíritu Santo. Que Él la aplique y la siembre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que somos labranza de Dios. Nos has labrado y nos has preparado sin merecer para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuemos con las ofrendas y los diezmos. Vamos a pedir al hermano José García que pase, por favor, rápidamente a recoger las ofrendas porque el tiempo ya se va. Sí. Ahí va a pasar nuestro hermano recogiendo las ofrendas. Y bueno, hermanos, se va a acabar el tiempo y vamos a cantar, recibir la bendición y cantar a Dios el Padre Celestial, que es el 624. Hermanos, ubíquenlo en sus himnarios. No nos va a dar tiempo de cantar el otro canto, pero recibamos la bendición del Señor y después cantamos la doxología. Doxología es una palabra que significa canto de adoración a nuestro Dios Trino. Niños, reciban la bendición del Señor. Hermanos, reciban la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Salúdense en el nombre del Señor y están invitados a la escuela dominical.